HCM Radio TV, de frente con la verdad. Muy buenas tardes, estimados amigos teleoyentes que nos escuchan a través de las redes sociales y la página web de HCM Radio TV. El día de hoy estamos con la doctora Esther Coarita, quien es abogada, empresaria, fue candidata al Congreso en las últimas elecciones y es presidente de la Asociación para Personas con Discapacidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Esther. Tu saludo para HCM y nuestros teleoyentes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Muy buenas tardes a todos tus teleoyentes. Muy buenas tardes, HCM. Bien, el día de hoy estamos con Esther para hablar sobre un tema bastante importante que no se le da lamentablemente mucha importancia en el nivel mundial en el Perú, porque de acuerdo a lo que yo pude revisar, recién a partir del año 2006 la ONU, ¿no?, le da una relativa importancia y se forma un convenio ¿no?, reconociendo los derechos de los discapacitados. O sea, imagínense, tenemos poco más de 10 años donde se le toma realmente importancia a este tipo de problemas, de lo que implica tener alguna discapacidad, ¿no? Ahora, el concepto ha evolucionado, ¿no? Lo primero de repente que se podría comentar es de que antes se hablaba de incapacitado, ¿no?, limitado, no, sino que son personas con discapacidad o con habilidades diferentes, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, en primer lugar, se les tiene que tratar como personas. No se les puede decir discapacitados porque no son discapacitados, son personas que, pues, por azares de la vida tienen una cierta discapacidad. Personas con habilidades diferentes es más correcto decirles, ¿no?, de alguna manera. Bien, ahora continuando con el tema, bueno, primero de lo general a lo particular, claro. A las estadísticas demográficas, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo manejo acá, 10 a 20% de la población mundial tiene una discapacidad. O sea, hay 600 millones de personas, según una tesis de Héctor Alejandro Lamas Rojas, que tiene, imagínate, una discapacidad. 70% de las personas que tienen discapacidad viven en economías en desarrollo, o sea, del tercer mundo, por decirlo en cristiano. 87% de los niños discapacitados viven una economía de desarrollo en transición, es lo cual es muy preocupante, ¿no, Esther? ¿Por qué? Porque, o sea, tenemos un gran porcentaje de personas que tienen un tipo de habilidad diferente, de los cuales el 70%, imagínate, viven en países que no tienen, o sea, obviamente no se les va a respetar ni sus derechos, ni económicamente estamos tan bien. ¿Tú qué puedes comentar al respecto? Lamentablemente es una cantidad bastante alarmante, pero quisiéramos aportar, en realidad, un poquito hablar de la asociación a la cual yo pertenezco y presido. Nuestra asociación se llama Asociación para Personas con Discapacidad y Apoyo Social, es decir, nos dirigimos más a la zona más vulnerable, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la persona con discapacidad. Si bien es cierto, se habla de leyes, hay una ley que se ha creado, ¿ya? La ley, de alguna manera, depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Nuestra ley es la 29973, más que nada representada en la CONADIS, una tarjeta o un carnet, de alguna manera te brinda algún apoyo, ¿no?, para que recibas algún tipo de rehabilitación, algún tipo de apoyo médico, bueno, por así decirlo, ¿no? Creo que nunca se llegó a fijar la pensión, ¿no? Hay un proyecto de 150 soles por persona, ¿no? Pero nunca se llegó a dar. No se llegó a dar. Yo quisiera... incluso hay muchas personas que dicen de que Ollanta se burló, ¿no? Porque eso era una parte de su plan de gobierno que no se cumplió nunca, ¿no? Bueno, las cosas yo creo que ya están hechas, pero se pueden mejorar, ¿no? De lo que ya está hecho hay que ver el lado, digamos, positivo, por así decirlo, en el sentido de que siempre cabe la posibilidad de mejorar. Por darte un ejemplo, si bien es cierto, algo sencillo, ¿ya? Algo que nos pasa normalmente. En el tren eléctrico tenemos una cantidad de asientos que está dedicado estrictamente para personas de repente embarazadas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad.
Pero sin embargo, tú ves personas bien sentadas en las redes, ¿no? Bien ocupadas, chateando, ¿no? Y estas personas pues no se han percatado que en el universo pequeño que están ahí, pues hay una persona que de repente está cargando un bebé. Hay que decirle, ¿no? Señora, por favor, o señor, ¿no? Joven, asiento para la persona tal que está con bebé, ¿no? Entonces recién como que despiertan, ¿no? Y eso no siempre se da. Ha habido casos en los que tampoco se quieren levantar. Pero hay países en los que sí se respetan y tienen, digamos, muchos beneficios a diferencia de lo que nosotros como peruanos no le estamos ofreciendo y de repente estamos dejando pasar. Es una cantidad bastante considerable, la cual no deberíamos dejar pasar y deberíamos apoyarlos en el sentido o en la medida que realmente debe ser, porque se habla mucho de la igualdad, es que tampoco es igualdad, porque ellos hacen un mayor esfuerzo para tan siquiera ser iguales de las personas que pasan cotidianamente, ¿no? Que su vida pasa y no necesitan pues una muleta, no necesitan de repente alguna ortopedia. Y no se puede hablar de igualdad, sino se debería darles un trato considerable, respetuoso. La Constitución habla del respeto a la dignidad. Todos tenemos derecho a la dignidad, pero estas personas más aún, creo yo, ¿no? Más allá por la condición en la que están. Por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? En Argentina no se paga pasaje a nivel nacional, ¿no? En el Perú se está hablando de que se le debería descontar una cantidad, ¿no? Diferencia. Estamos hablando también de que en la Argentina, por dar otro ejemplo, bueno, un poquito saliéndonos del tema, ¿no? Las mujeres embarazadas reciben una mensualidad desde el primer mes de embarazo hasta que el niño cumpla los 18 años. Eso no se está viendo o no se ve en el Perú, ni siquiera se plantea como posibilidad. También hablamos de que si la persona con discapacidad no pudiera movilizarse sola o no pudiera depender solamente de ella, de repente no puede transportarse, ¿no? Y necesita necesariamente otra persona, el Estado le da una tarjeta a cada uno para que ambos puedan transportarse de manera libre sin pagar ningún tipo de, ¿no? Hablamos también del seguro. El seguro en el Perú pues no es como ya todos lo conocemos, en cambio en este país pues simplemente no hay un seguro, en el sentido de que no hay que pagar, ¿no? Y te atienden el mismo día, lo cual acá tampoco se ve. Estamos hablando de realidades bastante diferentes, pero una poca consideración para la persona con discapacidad. La persona con discapacidad merece consideración en realidad. Por darte un caso, un grupo de personas con discapacidad, justamente por la situación en la que están, no todos obviamente, pero la gran mayoría, pues no cuentan con una profesión, una carrera o un negocio o una empresa, ¿no? Y este grupo de personas quiere al menos tener un espacio en las calles para la venta de productos, como le dicen, pues, como un ambulante, ¿ya? Lamentablemente, el gobierno regional no se preocupa de ellos y esos cupos de personas que hacen la venta ambulatoria pues están ocupadas por personas que también son de escasos recursos, pero no se está priorizando a la persona que realmente lo necesita. No es lo mismo una persona de escasos recursos con discapacidad y una persona de escasos recursos sin discapacidad. Son cosas muy diferentes, ¿no? Hay muy poca sensibilidad en realidad por parte del Estado y de los diferentes gobiernos en cuanto a estas personas, al apoyo a estas personas. Y como tú mismo lo has leído, tenemos una gran cantidad, no es una cantidad menospreciable. Bien, sí, es bastante cierto, ¿no? Bueno, como bien ya lo mencionaste, la ley que debe regir todo respecto a las personas con discapacidad, sus derechos, sus deberes, es la ley 29973. Bueno, así y acá en verdad es una ley más o menos extensa. Bueno, su reglamento es el decreto supremo
2014, como bien lo mencionaste, todo lo que se refiere a las personas con discapacidad es normado, regulado, supervisado, fiscalizado por la CONADIS, y la CONADIS es una institución adscrita al Ministerio de la Mujer y Desarrollo de Poblaciones Vulnerables. Pero ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Como tú bien lo mencionas, ¿no? Lo que pasa normalmente con todas nuestras instituciones en el Perú, ¿no? Tenemos un montón de legislación, pero es letra muerta, ¿no? Exacto. Si bien es cierto, por ejemplo, acá se habla de la igualdad, se habla de que, bueno, que es una persona con discapacidad, sus derechos, sus deberes, los accesos a los que deben tener, entre ellos, como bien mencionas, el tema de los asientos, para empezar, ¿no? Que es una realidad común a todo el día, ¿no? A quienes usan el transporte público. Y otra de las cosas también que sería bueno mencionar, Esther, es, mira, inclusive en el reglamento hay una serie de infracciones que son que son pasibles las personas que vulneran los derechos para los discapacitados, y una de ellas establece lo que comúnmente se conoce las rampas de acceso, ¿no? A las veredas, ¿no? Claro. Y por ejemplo, esas cosas, a pesar que están normado, al igual que en el caso de los asientos, que casi nadie respeta, o hay que estar peleándose con los pasajeros, con los que están en el asiento, para que le den paso a un anciano, a una mujer embarazada, a un discapacitado. Y muchas veces, lo peor de todo es que a veces yo he visto que hay personas que tienen silla de ruedas o muletas y quieren subir a los ómnibus y no les dejan, o sea, no les dejan, el mismo transportista no les dejan, y eso también es una infracción. Entonces, ¿qué hacer si, a pesar de que esto es una política nacional, entre comillas, una falsa política, porque está en la norma y todo, pero no se cumple, no se aplica? Uno puede ser por el tema presupuestal, porque el Ministerio de la Mujer no es un ministerio, pues, poderoso como el Ministerio de Economía ni con el Ministerio de Transporte, que son los señores ministerios, ¿no? Y el de Vivienda, sino también por la falta de operadores logísticos. A pesar de ser una política, o sea, no se aplica, no se desarrolla. ¿Tú qué piensas que es lo que se debe hacer, qué es lo que debería hacer el Estado? Porque esto es transversal, ¿no? Esto es del gobierno nacional, pero también hay oficinas de desarrollo y protección social en el gobierno regional que asumen las competencias, y también las llamadas OMAPED en las municipalidades. Entonces, también implica al gobierno local, ¿no? Que debe, o sea, es una política, entre comillas, transversal, que debe aplicarse, pero no se da. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, Esther? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que todo parte de casa, ¿ya? Si nosotros no le damos la importancia debida o lo dejamos de lado y no le enseñamos a nuestros niños, ¿no? Porque de ahí parte, esa es la nueva sociedad, la esperanza de nuestro nuevo Perú. No le enseñamos a nuestros niños a ser más sensibles, de repente a tocar temas de apoyo, temas de desprendimiento con nuestros semejantes, mucho menos vamos a esperar que personas que ni siquiera están tan cerca nuestros de repente puedan acordarse de nosotros. En ese sentido, yo pienso que deberíamos ver un poquito la legislación externa, también deberíamos ver el tema de gestión, porque aquí todo es gestión, Víctor Hugo, todo es gestión. Es decir, como bien dices, la cartera del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables posiblemente no maneje un presupuesto, digamos, para cubrir todo aquello que expectamos, ¿no? Podríamos hablar de donaciones exteriores dirigidos estrictamente para este tipo de personas, para este tipo de discapacidad, dirigido pero de una manera correcta y limpia, pues sin desviamientos. O sea, si vamos a pedir donaciones, vamos a decir, por dar un ejemplo, de silla de ruedas, pues que lleguen esas donaciones y que sea dirigido para estas personas, que se les entregue, así sea público o anónimo, pero que se haga, ¿verdad? Y eso es algo que se hace muy poco, porque hay que recordar que hace no mucho se incendió un almacén del Ministerio de la Mujer, donde se incendiaron un montón de sillas de ruedas, justamente, ¿no? Y nadie se hace responsable, nadie dice nada, eso fue noticia de 2 días y quedó, ¿no? Y respecto a los gobiernos regionales, porque eso lo derivan a los gobiernos regionales para que ellos lo repartan en sus regiones, bueno, con presencia de los alcaldes, esto es un protocolo, ¿no? Porque tiene que firmar el acta de la recepción del bien, el alcalde, el de defensa civil o la UMAPED, etcétera. Hay un montón de gente que firma, pero no llegan, ¿no? Muchas veces este tipo de donaciones, bicicletas, sillas de ruedas, no llegan a las manos de los usuarios, o llegan a la mano de los amigos de los alcaldes, ¿no? Que ellos, no, pero no llegan a quien realmente los necesita. Entonces existe un gran grado de insensibilidad social, ¿no? De las mismas autoridades, existe mucha indiferencia del poblador común. Claro, o sea, yo no le deseo el mal a nadie, pero
Imagínate, yo no he tenido un caso, pero tener una persona, una familiar con discapacidad, yo creo que te haría entender totalmente todo, o sea, voltear totalmente el pensamiento que uno tiene, ¿no? Entonces es preocupante que la falta de políticas nacionales, regionales, locales, no se plasman en el papel, ¿no? Sí, como bien dices, el caso del incendio fue muy lamentable. Y sinceramente lo que a mí se me vino a la mente en el momento en que se veía que tantísimas cosas, en lugar de ser repartidas, se ha almacenado y luego se ha quemado, es indignante en realidad. Lo que debería hacerse es entregarlo. Hay muchas personas que necesitan, que ni siquiera saben o están informadas de que sus municipalidades pues tienen esta silla de ruedas, ¿no? O estos objetos, estas cosas, para poder servirlos a ellos. No lo saben, no hay información, la gente está desinformada. Por lo tanto, lo tenemos en almacén esperando que en algún momento pues se incendie. Eso realmente es muy lamentable. Nadie gana ahí, ¿no? Nadie gana ahí, ¿no? Qué triste en realidad. Y yo pienso que debería haber mayor información. En primer lugar, mayor información, ¿no? Porque si no tendríamos pues esos objetos o esos bienes circulando, ¿no? Dándoselos a las personas que tanto lo necesitan. No solamente son sillas de ruedas, estamos hablando de ortopedas que son carísimas, Hay personas que tienen que buscarse 2 o 3 trabajos porque el amor a un hijo, pues es el amor a un hijo, es realmente muy fuerte, y buscas tú la manera de compensar alguna falta, ¿no? De repente está mal de su piernita, necesita una ortopedia, y las ortopedas no son nada baratas. Entonces, y lo peor es que la gente más pobre es justamente quienes no tienen acceso a este tipo de beneficios, y es muy triste en realidad. Para hablar de estadísticas demográficas, ya para que los teleoyentes entiendan, acá tengo una estadística del mismo CONADIS, ¿no? Mira, dice nacional, en el 5,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad, de los cuales la mayoría son mujeres, otro porcentaje son hombres, de los cuales el rango intermedio mayoritario se encuentra en la media, es entre los 15 y 64 años, o sea, estamos hablando de un porcentaje bastante joven, por decirlo así, ¿no? Y también la mayoría de discapacidad que tenemos en el país es la limitación para moverse o caminar. Y justamente hablando, bien como mencionas, es justamente los más necesitados quienes tienen este tipo de problemas. Qué triste. Y es triste porque el Estado parece que no les importara, no llegara. Mucha insensibilidad. Sí, el CONADIS es una institución que yo creo que hace lo que puede hacer con las grandes limitaciones que tiene, pero los gobiernos regionales, yo he visto por experiencia propia que, por ejemplo, reparten todas las donaciones que le llegan, así sean de extranjeros, porque hay varias ONGs que apoyan y quieren dar, pero lo venden, o lo guardan para la campaña electoral para que lo regalen. Entonces, y los OMAPED, y peor, o sea, no existe. Si tú vas a una OMAPED y ves a una persona sentada y una secretaria, ¿no? O 2, pero no es una oficina, o sea, existe un gran grado de una burla, por decirlo así, a las personas con discapacidad. Y bueno, y para hablar ya más específicamente, las personas con discapacidad o habilidades diferentes tienen distintos derechos, ¿no? Por ejemplo, es una infracción de que no se le haga el descuento en la entrada a espectáculos culturales, de que no se les dé un tipo de beneficio en un concurso público, de que por ejemplo no mantengan la matrícula vigente en las universidades, de que por ejemplo de que se le reserve el 5% para en el caso de cupos para el ingreso a universidades, y es el 10% para el caso de las empresas, ¿no? Sí, ahora sí. Hablando de ese tema de las empresas, yo no he visto en verdad, uno puede ir a cualquier empresa grande, que en verdad son los que deben hacer, porque una MIPE y una PYME es un poco difícil pedirle ese tipo de cosas, ¿no? Porque es de tu bolsillo, el microempresario está está más preocupado en querer pagar a la SUNAT y cumplir sus obligaciones comerciales, pero la mediana y la gran empresa, que son quienes deben cumplir, o sea, es una ley muerta también, ¿no? Es una norma que no se aplica. No se ve. El mismo WON, cuando antes los dueños WON, los que eran los peruanos, eran dueños, sí aplicaban, pero ahora tú vas a WON, vas a Plaza Vea, vas a un banco, al Scotiabank, a cualquier sitio, y no hay personas con discapacidad, no hay. Entonces, ¿cuál es la gracia de haber impulsado, ¿no? Porque hubo un tiempo de bastante auge que hablaba, que la persona, que no sé qué, ya bueno, cumplieron el tiempo de la marea y ahora ya se olvidaron. ¿Qué piensas al respecto de esto? En primer lugar,
Si hablamos de infracciones, ¿no? Estamos hablando de información. La base aquí, me parece, es la información. ¿Cómo puedo denunciar algo si no sé que es una falta a un derecho mío? No lo puedo denunciar. O sea, lamentablemente, como bien dices, el sector de menos recursos económicos son los que cuentan con la mayor cantidad de personas con discapacidad. Y estas personas, al ser del sector de menor recursos económicos, pues obviamente tienen menos acceso a la información. Le puedo asegurar que si nos encontramos ahorita una persona con discapacidad, esa persona no sabe que le tienen que hacer un descuento al entrar al cine, o de repente que tienen que contratar un 10% en la empresa, o de repente que se les tiene que facilitar el ingreso a la universidad. Tenemos personas en universidad que responden muy bien con el sistema Braille, son ciegos, es increíble, y responden súper bien. Las personas con discapacidad son personas muy serias, le diré, para trabajar, porque su único fin es realmente trabajar. De repente, no al 100% vamos a encontrarlo en la persona que no tiene esa discapacidad. No lo vamos a encontrar, muchas veces pues no da el 100%. Sin embargo, estas personas toman mucho más en serio el trabajo porque se sienten de repente, pues, ¿no? Realmente es una necesidad, ¿no? Como le había contado, no se recibe el apoyo en realidad. Hay una insensibilidad nacional increíble. No hay el respeto, el derecho. No se respeta los derechos de estas personas. Como le decía, todo parte de casa. Si en casa no le enseñamos a nuestros niños de que hay personas con menos suerte que nosotros y que por esa razón hay que apoyarlos, no sentir pena, por favor, no se trata de sentir lástima, se trata de respetarlos, ¿no? Y entender que para ellos es un poco más difícil, pero finalmente lo logran. Bien, estimados amigos, me informan que ha terminado el primer bloque y regresamos en De Frente con la Verdad. Bueno amigos, buenas tardes, estamos con Esther Cuarita, quien es abogada, empresaria, ha sido candidata al Congreso en las últimas elecciones y es presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, tiene bastante experiencia en lo que significa salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, valga la redundancia, y bueno, de poblaciones vulnerables, ¿no? Que también serían quienes estén inmersos en este tipo de concepto general. Bien, retomando el tema, existe un gran desinterés, una falta de aplicación de políticas nacional, regional, local en favor de las personas con discapacidad, y existe también un gran grado de indiferencia de nuestra población. Tú bien mencionabas de que viene desde casa, ¿no? En casa no nos enseñan a respetar a los mayores, muchas veces no nos hablan, no nos enseñan a respetar a las personas con alguna limitación. Imagínate que a las personas que tienen síndrome de Down, incluso hablamos tan vulgarmente que mongolitos, por ejemplo, ¿no? Se dice, o sea, cosas así que son ofensivas, o alguien que tiene algún problema con la pierna, cojo, o sea, ¿por qué tú crees que ese grado de insensibilidad esté bien internalizado en la sociedad peruana? ¿Por qué o sea, nos burlamos, o sea, ¿no? Por ejemplo, el tema de edad sexual, maricón, marico, o sea, ¿por qué tiende a ser el peruano muy indiferente, casi a la ignorancia, a la burla? ¿Por qué crees que está tan internalizado? ¿Es nuestra falta de educación? ¿Qué piensas? Bueno, muy buenas tardes nuevamente, Víctor Hugo. En realidad yo pienso que, como ya te lo había dicho en algún momento, todo parte de casa. Ya, si la familia no está, digamos, arraigada en lo que son los valores, pues lamentablemente esto va a dar como fruto lo que ya estamos viendo en la sociedad, ¿no? El desinterés, la falta de sensibilidad, más que nada. En las redes se ve muchísimas cosas. Ahora que está tan de moda las redes, en las redes se ve muchísimas cosas. Puedes ver cómo niños jóvenes, ¿no?, maltratan animales, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Y lo publican, y bien felices. O sea, para ellos es una proeza, ¿no? Cuando en realidad es terrible, es muy triste ver a dónde está yendo nuestra sociedad con este tipo de actuaciones. Las leyes están poniendo ya mano dura en esto, se está poniendo mano dura, pero aún estamos en los pañales, todavía nos falta mucho, hay que trabajar mucho el tema de jóvenes, hay que trabajar mucho el tema de la formación en casa.
La escuela, el colegio, lo que te da es aprendizaje, alimenta tu mente, tus conocimientos. Es la casa donde te van a dar la formación, el saludar a un mayor, ¿no? El que llega saluda, el respetar, el simplemente pensar que tus derechos, ¿no?, empiezan donde terminan el de tu vecino. O sea, siempre hay que pensar en cómo me gustaría a mí que me traten, ¿no? Cómo me gustaría a mí ser atendida, cómo me gustaría a mí que me respondan cuando me preguntan y cosas así. Siempre ponerte en el lado de la otra persona, en el lugar de la otra persona, para que esta otra persona también de la misma manera te retribuya. Es importante ser un poquito más sensibles, tener mucho en cuenta, dejar de ser tan metalizados, de repente de preocuparnos de cosas tan superfluas, tan intrascendentes, que al final, como quien dice, cuando uno se muere, pues nada te vas a llevar, ¿no? O sea, el dinero que puedas acumular no te lo vas a llevar. Lo que tú te vas a llevar son tus vivencias, son tus recuerdos, tanta gente a la que tú has ayudado, apoyado, pues esas personas se acordarán de ti. Ahora, la falta de sensibilidad, pues más que nada se ve por lo que vemos en las calles, vemos hogares disfuncionales, padres separados, niños prácticamente abandonados a su suerte. De repente muchos piensan con que mandarlo al colegio, ya el niño pues está formándose, educándose, y no estamos viendo el reverso de todo esto, el fondo de todo esto. ¿A qué vamos a llegar? ¿Qué vamos a lograr? Nadie toma en cuenta de que los niños muchas veces necesitan un psicólogo para poder enfrentar la realidad. Estamos viendo del bullying, y ahora existe el cutting, ¿no?, donde se cortan. O sea, ¿a qué estamos llegando? ¿Por qué nadie se preocupa de una situación que está latente a vista de todos, pero simplemente nadie le hace caso? El Estado no está tomando ningún tipo de prevención para este tipo de actos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Los padres mismos se dedican a trabajar, es tanta la necesidad de trabajar y de llevar el pan a la casa, que los niños prácticamente quedan al aire. ¿Qué estamos logrando? ¿Qué sociedad vamos a implantar más adelante? ¿Por qué no se le hace caso al deporte? ¿Por qué no se promueve el deporte en lugar de promover tanto la delincuencia? Porque el desatender a un niño, estamos promoviendo la delincuencia, sin quererlo, obviamente. Nadie quiere que su niño, su hijo, sea delincuente. Pero si no le damos la atención necesaria, si no nos preocupamos por nuestros niños, si dejamos que caminen por las calles, y quién sabe con cuántas otras personas de diferentes mentalidades que muy bien pueden influenciar en una criatura o en una persona que todavía está buscando el rumbo de su vida, todavía no se identifica a sí mismo, menos va a poder decidir más adelante, y ya está siendo influenciado. Mira, ya por salir del tema, tenemos sicarios menores de edad, tenemos delincuentes, y que se valen de ser menores de edad para poder delinquir. ¿A qué estamos llegando? Las redes, más allá de ser una manera de informarse, ya están saliendo de eso y nos están ocupando al grado que ya nos mantienen dentro de una habitación, nos mantienen dentro de casa. Estamos en el tren eléctrico, por dar un ejemplo, y estamos sumergidos en nuestros celulares y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos dejando de vivir. Es cierto, es súper importante las redes, es importante, pero cada cosa en su lugar. Hay que vivir, hay que disfrutar. La vida es una sola, la juventud es corta. Hay que salir a hacer deporte, quién sabe, ¿no? Tantos niños que desperdician esas habilidades, quién sabe, podríamos tener grandes futbolistas, tanto que nos necesitamos. El Perú, cuando llega al Mundial, no sabemos. De repente tenemos esa semilla, pero simplemente no le estamos dando la importancia de vida. Los padres de repente no se están dando cuenta de el tiempo tan precioso que se está desperdiciando por múltiples ocupaciones que puedan tener, pero nuestros niños necesitan ese pequeño tiempo. No es la cantidad, sino la calidad, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar, pero hay que darle un espacio, porque todo parte de casa, como ya te lo había dicho Víctor Hugo. Hay que infundirle respeto, hay que infundirle sensibilidad, porque ellos son los que van a ocupar esta tierra cuando nosotros nos hayamos ido. Eso es así.
Es cierto, Esther, ¿no? Es preocupante y es una constante en nuestra sociedad, ¿no? Y quizás sea un tema de herencia colonial, no sé, porque siempre todo se retrotrae a esos inicios mal dados, digamos, de nuestra etapa ahora republicana, que está a punto de cumplir 200 años como país independiente. Preocupa porque es una constante que no se, o sea, no, el tema, bueno, aparte del tema de las personas con discapacidad, el problema de los niños, la falta de incentivo y en otras áreas por parte del Estado, por ejemplo, el tema de la violencia de la mujer. Entonces preocupa, ¿no? Preocupa porque es como una constante cultural condicionada en nuestra sociedad, ¿no? Porque desde niños nos crían de una manera incorrecta. Y también no solamente en la casa, sino en los colegios, por ejemplo, no te enseñan muchas cosas sobre temas de discapacitados. O sea, desde ahí ya vienen las burlas, el bullying, todos estos problemas que después acarrea para las personas que no pueden tener acceso a una educación superior de repente, ¿no? La mayoría a veces se dedica a la delincuencia, otros no, muchos trabajan. Y hay otro tema que realmente preocupa a mí a nivel nacional, es el tema de la infraestructura pública o privada, es decir, los edificios, las construcciones que se construyen, no tienen diseño para personas con discapacidad, a pesar que la ley también de construcción, de edificación, su reglamento, y la ley del CONADIS y su reglamento, bueno, lo que es personas con discapacidad, establece, obliga a que las infraestructuras públicas y privadas deben tener accesos especiales, ascensores, si es que es más de 3 pisos, es decir, todo un diseño inclusive de baños, no baños, para que ellos puedan acceder, incluso tipo de carpetas para, si es que es en caso de una universidad, un colegio. Entonces, a pesar de estar normado, ¿por qué crees tú, Esther, de que existe, ya estamos ya yéndonos al tema bastante radical, de que nadie respeta, ni siquiera en la construcción? O sea, está tan mentalizado en nuestro país, ¿qué nos creemos? ¿Espartanos? ¿Qué cosa donde todos somos perfectos físicamente? Lo cual eso no es una realidad en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú crees que todo, inclusive el dinero, tanto de infraestructura pública, que al menos ellos son quienes deben respetar en primer lugar, un ministerio que no tenga accesos para personas con discapacidad, ¿no? Un colegio que tampoco tenga diseño para personas con discapacidad? Entonces, desde ahí ya estamos mal. Incluso yo tengo un caso de hace no mucho de un distrito de la Selva Central, que hay un programa de pistas y veredas en el Ministerio de Vivienda, que, bueno, en el tiempo de Humala ha tenido relativo incentivo en varios distritos, sobre todo de provincias, y que han construido, han hecho el expediente técnico, han construido, se han tirado como 10 millones de soles, han gastado, y no tiene nadie, no hay acceso no hay rampa para discapacitados, imagina, todo ese concreto, todo bien bonito, bien pintado, con sardineles amarillos y todo, pero no tiene este diseño para personas con discapacidad. Entonces, hay esta falta de criterio, de insensibilidad, de falta de formación, de falta de educación, también se ve, no solamente, bueno, a pesar de que ya la semilla nació mal, pero el árbol nació chueco, pero tampoco se endereza, ¿no? Porque vemos en nuestra realidad cotidiana de que no hay interés, o sea, no hay interés en respetar sus derechos, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto de la infraestructura? Bueno, como te había dicho, todo parte de casa, ¿verdad? Si bien es cierto, todos somos peruanos, pero también vivimos en distritos. Cada distrito es un pequeño país, por así decirlo, por hacer una analogía. Nuestro distrito, que tiene la OMAPET, ¿no? Tiene su OMAPET, pero sin embargo no vemos esos lugares especiales para las personas con discapacidad, como bien dices. Es una realidad, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Nadie puede decir, no, en todo sitio yo encuentro lugares especiales o de repente servicios especiales para personas con discapacidad. Eso no es cierto. Pero como también dices, todo tiene, digamos, la oportunidad de cambiar. Yo quisiera plantear este tema que ahorita se está tocando y que en algún momento yo también toqué cuando estuve postulando, el tema de servicios por impuestos. ¿Por qué no tocarlo? ¿No? La municipalidad, cada distrito tiene ciertos deudores, empresas, ¿no?
En los conos hay más todavía, porque tenemos múltiples empresas de transportes, piedras, cemento, tantísimas cosas, y podrían pagar sus impuestos en servicios para personas con discapacidad, ¿no? Si queríamos tocar estrictamente el tema de personas con discapacidad, o también podría darse para el deporte. Siempre infundo un poquito para el deporte porque me parece que es una manera en realidad de erradicar la delincuencia en las calles, de cambiar el chip del niño para que este niño crezca de una manera diferente. Pero tiene que ser de manera más compacta, más ¿qué te digo? Completa, ¿no? Porque no hablaríamos estrictamente, si hablamos del deporte, no hablaríamos estrictamente de simplemente ponerles una cancha y que jueguen fútbol, por dar un ejemplo, no, sino tendríamos que tener maestros, profesores calificados, psicólogos y nutricionistas. De esa manera me parece que se debería llevar el deporte para poder alcanzar algo más allá. Y también si hablamos de servicios para personas con discapacidad, bueno, si dicen de que no hay presupuesto, entonces hagamos de los impuestos ese presupuesto que necesitamos para nuestras personas con discapacidad y dejémonos de ponerles venda en los ojos cuando no hay esa necesidad, porque estos dineros o este dinero que entra no es para el bolsillo, es para servir. Toda persona que está dentro de un cargo público es un servidor público, es, sin necesidad de ofender a nadie, es un empleado, ¿no?, del lugar donde está. El alcalde es la persona que va a buscar el beneficio, no su beneficio, sino el beneficio de su comunidad. Lo mismo tiene que verse a nivel macro, a nivel nacional. El presidente es la persona que va a buscar el beneficio de todos nosotros. Entonces, sin ir más allá, como te decía, busquemos los impuestos como una medida de cubrir estos vacíos que tenemos en cuanto al presupuesto de los servicios para las personas con discapacidad. Mira, tu idea, ¿verdad? Es excelente, ¿no? Porque tiene la misma lógica de obra por impuestos, ¿no? Pero justo hablando de ese tema, en verdad, incluso la gran empresa, no necesariamente las pequeñas empresas, medianas, la gran empresa podría asumir un rol como, por ejemplo, crear lugares, casa del adulto mayor, con servicio incluido, ¿no? O sea, puedes edificar y brindar servicio y eso les descuenta al gobierno central en general, ¿no? Sus impuestos, puede ser impuestos a los tributos municipales. Entonces, esa es una idea excelente, en verdad, lo que propones, Esther, porque tiene mucha lógica, pero preocupa, porque, por ejemplo, en el tema de obra por impuestos, a pesar de que es una gran idea, que hay muchas empresas grandes que quieren invertir, los gobiernos locales, regionales y nacionales, el gobierno nacional no le da mucha importancia a veces, o lo esconde, porque esa plata, esa inversión no va para ellos, pues. Entonces, como esa plata no, o sea, a diferencia de una obra pública o de una APP, donde el recurso el privado te tiene que dar, o el Estado es el que invierte, como esa plata no pasa por ellos, no hay diezmo, y si no hay diezmo, entonces tendría que ahí de haber una posición bastante férrea, fuerte, de hacerle entender a nuestra sociedad, como dices tú, el mensaje, la difusión es muy importante. Es muy importante porque sin eso no podemos avanzar, pero sería ideal de que no, por ejemplo, se creen centros en general para discapacitados que puedan ser financiados, supervisados, fiscalizados y con financiamiento de la empresa privada, para que ojalá que algún día, si tú llegas al Congreso, Esther, puedas plantearlo, porque es una gran idea, ¿verdad? Es una gran idea que mucha gente no lo ve, no la ve, ¿no? Porque que el Estado invierta, porque tampoco somos pues Estados Unidos, porque no tenemos el superpresupuesto en temas de discapacidad o de salud, de educación, lo está bien verde, ¿no? Porque la mayoría, como cada quien ve sus conveniencias, lo destinan a infraestructura pública, ¿no? Saneamiento, infraestructura educativa, quizás para construcción, ¿no? Porque nadie invierte en los profesores ni en los alumnos. Cualquier tipo de infraestructura, porque ahí está el diezmo, ¿no? Ahí está la plata. Entonces, por eso la realidad de nuestro país es que quien tiene la mayor presupuesto y quien maneja el Perú prácticamente es el Ministerio de Economía y Finanzas, y estos sus dos grandes aliados, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes, ¿no? Quienes son, digamos, los que manejan el 90%, 80% del presupuesto nacional, y donde todo el mundo quiere meterle la mano, y por eso es que el país descuida otros aspectos como el tema de universidades, el tema de colegios, el tema de la salud, el tema de discapacitados, el tema de la mujer, el tema de los niños, el tema de desastres naturales. Entonces, esa es nuestra realidad del país, y esperemos algún día, Esther, si es que se pueda plantear. Ahora coméntanos algo de tu trabajo. Sabemos de que tú estás bastante por Lima Sur, cómo estás trabajando, cómo estás llegando a las poblaciones más necesitadas de Lima, ¿no? Porque Lima
Mucha gente cree que Lima solamente es San Isidro, Miraflores, San Borja, Barranco, quizás Chorrillos una parte y La Molina, ¿no? Y después lo demás no existe. No, quizás no existe Lima Norte, no existe Lima Sur. Tenemos 4 conos o 4 Limas más, ¿no? O sea, Lima Norte es grande, Lima Sur, Lima Este, que podría denominarse todo lo que es Ate, Santa Anita, ¿no? Y Oeste, tirando para el Callao, Ventanilla. Entonces existe un gran divorcio de nuestra propia capital, y ni qué decir ya de provincia, ¿no? En provincia es peor, para los limeños a veces la provincia no existe, a pesar que la mayoría de ciudadanos de la ciudad de Lima son provincianos, pero ya muy acriollados en cierta manera. Entonces, ¿cuál es tu trabajo, Esther, en los lugares de poblaciones que tienen necesidades? Bueno, nosotros, siempre digo nosotros porque somos una asociación, personas netamente altruistas, porque nosotros no trabajamos para nadie, ¿no? Más que para el apoyo a nuestra comunidad. Nosotros recorremos en este momento Lima Sur, pero la idea no es Lima Sur, sino Lima Metropolitana. Recorremos los distintos poblados, asentamientos humanos, lugares de extrema pobreza en realidad, los cuales necesitan distintas cosas, ¿no? Desde, no sé, desde de repente un muro de contención, que de repente la gente de Miraflores dirá, ¿y eso qué es? ¿O para qué es? ¿No? Pues muchos de nuestros lugares, de los conos, pues lamentablemente necesitan muro de contención, porque no tienen pues la habilitación urbana, ¿no? Y el tema económico que porque implica por supuesto, ¿no? O sea, el tema económico prima siempre, ¿no? Más que nada, como yo le decía en algún momento, como te decía Víctor Hugo, el tema es gestión. Muy poco se ve la gestión, nuestras autoridades en realidad nos tienen muy descuidados, y eso es lo que nos hace salir a las calles a poder apoyar. Nosotros nos basamos en lo que nosotros podemos aportar como nosotros mismos, y también aquello que recibamos de donaciones que va directamente a la persona que lo necesita. Nosotros ofrecemos desayunos infantiles, va dirigido a la parte más vulnerable de la sociedad, que son los niños, que también podría decirse a las mujeres, ¿no? Pero nosotros vamos a la parte más sensible, que son nuestros niños, con un desayuno nutritivo, y también, o al mismo tiempo, recogemos la problemática de cada lugar, de cada ciudad, de cada poblado al que vamos, para poder de alguna manera buscar el apoyo necesario. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuánto quisiéramos tener una varita mágica y decir, ¡bum!, solucioné tus problemas, ¡bum!, solucioné tus problemas, ¿no? Pero hay que ir de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad? Ahora, un poquito quisiera retraer el tema a lo que ya el tema que ya se ha concluido, pero de alguna manera falta un pedacito por ahí agregarle, ¿no? El tema de la nutrición. Se habla de hospitales, de distintas enfermedades, pero yo me pregunto, y te pregunto a ti, Víctor Hugo, es que no es cierto, si las personas tuviéramos una mejor alimentación, ¿no habría menores enfermedades, digo yo? No hay información para nada, se nos priva de la información. Si supiéramos que las personas con discapacidad tenemos ciertos derechos, podríamos nosotros denunciar que no se respeten nuestros derechos. Si supiéramos nosotros que si nos alimentamos de una manera diferente, vamos a crecer mucho más sanos y no vamos a estar yendo a cada rato al hospital, pues también lo podríamos hacer. La falta de información es realmente, digamos, la enfermedad de estos siglos, ¿no? De este siglo que estamos viviendo, porque a falta de ella es que no podemos cubrir muchas cosas. La gestión, como te decía, volviendo al tema, ¿no? La gestión es muy importante. Nuestras autoridades carecen quisiera pensar que carecen de la capacidad, que no quisiera pensar que lo hacen por un tema estrictamente personal, ¿verdad? No debería ser un tema personal, o sea, que si yo no recupero algo o si no capto algo, pues ese tema no me interesa.
¿Dónde está nuestra sensibilidad como seres humanos, no? ¿Dónde está? O sea, ya a mí no me importa mi vecino, no me importa si está enfermo y ¿qué esperamos luego para nosotros? Tampoco le va a importar cuando yo me enferme, tampoco le va a importar cuando yo necesite algo. Últimamente se han estado quemando casas, no sé qué estaba pasando. Los huaicos, nosotros como asociación también nos hemos acercado a Guaycoloro, a la zona de Cajamarquilla. Hemos atendido a más de 400 personas. Es una realidad terrible, pero ¿qué se puede hacer en contra de la naturaleza? Pero para eso está nuestra sensibilidad. Si bien es cierto, yo no voy a cubrir, pues, de repente, con lo que yo tenga o pueda dar a 100 personas, pero si todos aportamos, por supuesto que vamos a apoyar a muchas más personas. Vamos a poder ayudar y apoyar en la medida en que nosotros tengamos esa sensibilidad y sentirnos humanos, vamos a humanizarnos, no solamente porque somos seres humanos, estamos por encima del resto de seres vivos, ¿no? Porque los seres vivos también merecen un respeto y debemos vivir, ¿no? Convivir entre todos nosotros. Hay muchas especies que se están prácticamente ya extinguiendo. Entonces, ¿dónde está el ser humano? Se supone que somos inteligentes, no para destruir, sino para construir. Es cierto, existe a nivel mundial una falta de concientización en diversos temas, uno de ellos es el tema de discapacitados. Siempre yo felicito tu trabajo, Esther, pero bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias y tus saludos finalmente gracias por tu participación, Esther, y tu saludo para nuestros teleoyentes. Muchísimas gracias una vez más, Víctor Hugo, por la invitación y tu preocupación por los temas tan sensibles que estamos tocando. Felicito tu programa, muy pocos son los que se acuerdan de las personas con discapacidad o de la labor social, posiblemente lo tomen como un tema de menor importancia, pero en realidad lo importante es la sensibilidad que nosotros como seres humanos podamos tener y afrontar nuestra vida. Entendamos una cosa, que no solamente somos materia, también somos espíritu. Yo quiero agradecer a todas las personas que han tomado un poquito de su tiempo para interesarse por este tema, que es muy sensible. Todos decimos, quiero apoyar, quiero aportar, quiero hacer esto, pero a la hora de la hora ni su presencia dan. Seamos un poquito más conscientes, ¿verdad? Así es. Bien, Esther, muchas gracias. Y bueno, es todo por hoy, estimados amigos, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a través del fanpage Víctor Hugo Quijada Tacuri, HCM Radio TV y la página web www.hcmradiotv.p. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias.